Cordial saludo, mi nombre es Erika Juliet Ballester Araujo, estudiante de Contaduría Pública. Procedo a mostrar mi documento de identificación. Muy bien, vamos a iniciar con el desarrollo del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. El ejercicio que yo elegí es el inciso E. Tenemos aquí tres proposiciones simples. Recordemos que las proposiciones son enunciados. Adicional a que son enunciados, están representadas simbólicamente partiendo de la letra P de forma ascendente. Tenemos que esta proposición P dice: hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia. Q, desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió. R, la reforma tributaria desata la violencia. Nos dan también una expresión simbólica o una proposición compuesta. Esta expresión simbólica parte de dos paréntesis, una serie de letras y una simbolización o una simbología que representa los conectores lógicos. ¿Qué vamos a hacer? Para poder pasar esta expresión simbólica a un lenguaje natural, debemos recordar esa tabla de conectores lógicos, donde está en la parte derecha un lenguaje natural y un lenguaje formal en la parte izquierda, que viene siendo la simbología. Entonces vamos a leer nuestra expresión simbólica. Dice: P, disyunción Q, condicional Q, conjunción R. Esto en un lenguaje natural de los conectores viene siendo así. Si P o Q, entonces Q y R. Pasando esta expresión simbólica a un lenguaje natural teniendo en cuenta estas proposiciones simples, nos quedaría de la siguiente forma. Lenguaje natural. Si hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia o desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió, entonces desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió y la reforma tributaria desata la violencia. Muy bien, vamos a revisar nuestra tabla de verdad. Básicamente las tablas de verdad nos sirven para determinar la relación de las proposiciones. Ahora, para hacer una tabla de verdad debemos de tener en cuenta que es una tautología, que es una contradicción y que es una contingencia. La tautología es el resultado final donde todas son verdaderas, la contradicción donde todas son falsas y la contingencia es donde hay falso y verdadero. ¿Cómo sabemos el tamaño de nuestra tabla real? Bueno, debemos de saber cuántas filas que van de forma horizontal y cuántas columnas de forma vertical, ¿cierto? Entonces tenemos que, para saber el total de las filas, vamos a utilizar la expresión 2 a la n, donde n equivale a las proposiciones simples, que en este caso son 3. Entonces, 3 veces 2 vienen siendo un total de 8. 8 filas en total. Las columnas es la representación de las proposiciones simples, la negación, en este caso no tenemos, las proposiciones compuestas y la expresión simbólica total. Bien, ¿cómo vamos a llenar nuestra tabla de verdad? Bueno, dice que la primera columna va a ser el total de las filas, como ya lo conocemos son 8, va a ser la mitad para verdadero y la mitad para falso. Entonces, 8 dividido 2, donde 4 son verdaderas y 4 son falsas. Dice que la columna de Q es la mitad de lo que tiene la fila anterior. Entonces, si hay 4 verdaderas, vendrían siendo 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la columna R dice que es la mitad de la anterior. Entonces, si en este caso habían 2 verdaderas, entonces queda una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, hasta terminar la tabla al final. Bueno, ¿cómo sabemos, cómo podemos llenar en esta composición, en esta proposición compuesta? Bien, primero que todo hay que determinar cuál es el conector lógico que se está utilizando. En este caso es una disyunción. Y dice que la disyunción ambos deben de tener valores falsos para poder tener un resultado falso. De lo contrario, son verdaderos. Entonces dice que la columna de P y Q deben de tener valores falsos.
valores falsos aquí, falso y falso, falso, y falso y falso, falso. De lo contrario, verdadero. En esta proposición compuesta de Q con la conjunción R, dice que ambas proposiciones deben de tener valores verdaderos para tener un resultado verdadero. Entonces nos vamos acá a esas columnas. Verdadero, verdadero, verdadero. De lo contrario, falso. Y verdadero, verdadero, verdadero. De lo contrario, falso. Muy bien. Para el resultado de la expresión simbólica final o total en general, dice que vamos a utilizar el conector condicional, donde lo que está antes de la flecha se llama antecedente y lo que está después se llama consecuente. Dice que antes de la flecha debe tener un valor verdadero y después de la fecha debe tener un valor falso para poder tener un resultado falso. Bien, entonces nos vamos acá. Dice que la proposición compuesta de P o Q debe tener como primero un resultado verdadero y la proposición que está después de la flecha, que es el consecuente, debe tener un resultado falso para poder tener un total de resultado falso. Entonces dice verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. De lo contrario a esta fórmula me va a dar un resultado verdadero. Bien, así terminamos de llenar nuestra tabla. Esta tabla nos va a dar un resultado de contingencia. ¿Por qué? Porque tenemos el saldo final donde hay falso y verdadero. El ejercicio también nos pide realizar la proposición compuesta en el simulador de lógica ONAT, donde si miramos bien, el resultado es igual a la tabla manual que realizamos con anterioridad.